Y vamos con más información. Ante la falta de incumplimiento a sus peticiones por parte de las autoridades, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas realizará un nuevo paro nacional en las carreteras del país. Entre sus peticiones está garantizar la seguridad de los operadores que utilizan estas vías de comunicación y que, de acuerdo con la organización, pues no han sido atendidas no han sido atendidas sus solicitudes, sus peticiones. Se registran de 20 a 30 camiones y tráileres robados al día, por lo menos los que son denunciados. Por ello se ha pedido a la sociedad tomar precauciones y alternativas para mañana jueves 15 de febrero, que se realizará esta movilización en el país. Le vamos a tener los detalles, vamos a platicar con algunos de los líderes de estas organizaciones para que nos digan los puntos, los horarios donde van a suceder. Y también pues que nos expliquen por qué, porque originalmente estaban planteadas para el 5 de febrero, hubo mesas con la Secretaría de Gobernación, de Seguridad y la Guardia Nacional. Bueno, ellos dicen que no fueron atendidas sus peticiones y que por eso van mañana al paro, a la movilización en las carreteras. Le vamos a tener los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este jueves las principales carreteras de México se verán afectadas por un nuevo paro. La movilización estará encabezada por la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas y está programada para las 8 de la mañana. Esta será la segunda protesta del mes. La primera, le decía, ocurrió el lunes 5 de febrero, en la que, a pesar de que se instalaron mesas, hubo organizaciones que se movilizaron de manera pacífica en algunos puntos importantes de la capital del país o de las salidas hacia otros estados del país, pero también en el resto de la República Mexicana. Así que ponga atención, las manifestaciones principales se realizarán en las siguientes vialidades, por lo que sabemos. Vamos al rato a confirmar y a platicar a detalle con los líderes de las organizaciones, pero lo que hoy se tiene es que las más afectadas serán la México-Pachuca, la México-Querétaro, México-Veracruz y México-Puebla. Esas son las autopistas, los tramos carreteros donde van a haber bloqueos y movilizaciones. Sin embargo, no se descartaron también que haya estos paros, bloqueos en otras entidades como Nuevo León, cuya participación fue confirmada por Yari Matus, el delegado de la AMOTAC, esta asociación de transportistas en este estado del norte del país. Dentro de sus principales solicitudes, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que le están pidiendo al gobierno de México, al gobierno federal? Pues básicamente la seguridad en las carreteras para que se garantice la protección de los operadores, de los choferes de estos transportes, la prohibición también del vehículo de doble remolque o doblemente articulado, el emplacamiento por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tarifas oficiales de operación para unidades de carga, la reclasificación de las carreteras, reglamento de grúas, permisos municipales y bueno, pues frenar los abusos, las extorsiones, así como la devolución de las carreteras federales. En fin, son varios puntos en este pliego petitorio de los transportistas, pero fundamentalmente, o por lo menos eso es lo que nos dicen en las entrevistas y lo que han dicho abiertamente, es la inseguridad, los atracos, los robos, las extorsiones. Solo en el 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 9,181 casos de robo a transportistas a nivel nacional, lo que se traduce en un promedio de 765 al mes y 25 diarios. Esto fue un factor para 50,000 operadores que dijeron, pues vamos a renunciar, que renunciaron a su trabajo por estos temas. A inicios de este año, del 2024, 2 casos acapararon los reflectores: el asesinato y ataque a 2 choferes en la carretera México-Querétaro. Los métodos más utilizados son los de acorralar a la víctima con uno o más autos que, pese a ser de menor tamaño, obligan al tráiler a detenerse, al camión. Sin embargo, los criminales también arremeten directamente contra los operadores, disparando a las ventanas,
para herirlos y para poder robarles el producto o todo el transporte, todo el vehículo. En ese entonces, cuando se dieron a conocer estos videos muy mediáticos que están en las redes sociales, el comandante de la Guardia Nacional, David Córdoba Campos, reconoció que hay una problemática importante en las carreteras e implementó más patrullajes, pero por lo que dicen las autoridades, por lo que dicen, perdón, más bien los transportistas, esto no ha funcionado. Vamos a escuchar a quien comentó este asunto, al comandante de la Guardia Nacional, quien habló de la seguridad. Es David Córdoba, vamos a escucharlo. Efectivamente es una carretera densamente poblada, permanentemente, todos los días, a toda hora, y estamos implementando ese sistema ahora nuevamente para bajar este problema. El problema existe, efectivamente. Ese es el procedimiento que vamos a efectuar, a incrementar patrullamientos. Estamos en permanente contacto con la Secretaría de Comercio y Transportes porque hay razones. Y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga identificó los tramos carreteros más peligrosos para los transportistas. Son la México-Querétaro, la carretera Guadalajara-Atlacomulco, la autopista México-Pachuca, la México-Puebla, así como la autopista Arco Norte, que atraviesa varios estados de la República. De igual forma, añadieron que las pérdidas económicas por este delito todavía son incalculables, ya que se necesitan estudios sobre toda la cadena de suministro, aunque estimaron que por cada camión que es robado se pierden cerca de $35,000 de mercancías. Y a finales de enero, los dirigentes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo y la Asociación Nacional de Transporte Privado enviaron una carta dirigida al presidente López Obrador, en la cual también la hacen extensiva a los gobernadores, como protesta por la inseguridad y la violencia que vive el sector del transporte en México. Exigen estados de derecho, condiciones para transportar sus mercancías, para transitar sin miedo en las carreteras del país. Y tras ser cuestionado por estos hechos, el presidente López Obrador aseguró que le va a pedir informes a la Guardia Nacional sobre estos asaltos y robos que se cometen en las carreteras. Dice que hay operativos constantes en diferentes puntos, pero bueno, la narrativa presidencial que muchas veces es superada, o la mayoría de las veces superada por la realidad que viven los mexicanos. Así lo comentó el presidente López Obrador. Estamos atendiéndolo y la Guardia Nacional tiene un operativo en estas carreteras. La anterior policía de camino, que ahora pertenece a la Guardia Nacional, está actuando. Bueno, pues mañana, día de caos en las carreteras, en las salidas o entradas a la Ciudad de México, sobre todo hablando de Querétaro, de Puebla, de algunos otros lugares, las que van hacia también el Estado de México, a Pachuca, en fin, los principales accesos carreteros a la Ciudad de México, pues van a estar bloqueados de manera parcial, o algunas total. No sabemos exactamente qué es lo que piensan hacer estos transportistas en términos de cerrar, si dejar un carril únicamente para que pasen algunos vehículos, en fin, como sucedió el 5 de febrero, cuando el gobierno del presidente López Obrador, en particular la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con la titular de la Secretaría de Seguridad y el titular de la Guardia Nacional, pues se sentaron a la mesa con los líderes de los transportistas para escuchar sus solicitudes, sus peticiones y para desactivar en ese entonces, ese 5 de febrero que el presidente presentó esta batería de reformas constitucionales y dio un mensaje a la nación como si fuera el día del presidente, era el día de la Constitución, pero no fue a Querétaro, al Teatro de Querétaro, a hablar de este asunto como lo había hecho un año, como normalmente van los jefes de Estado, del Ejecutivo y los jefes o los titulares de otros poderes de la Unión, en fin. No fue el presidente, no quisieron en la gobernación que pues se le echara a perder el día del presidente en el que presentó todas sus reformas, a pesar de ser un día
pues mucho más importante que del presidente, porque fue de la Constitución. Y bueno, en ese 5 de febrero, la mayoría de los transportistas desactivaron estos bloqueos, estas manifestaciones, decidieron no hacerlas porque hubo diálogo, se sentaron a la mesa a platicar con las autoridades, pero lo que nos dicen, o por lo que van a hacer este paro de nueva cuenta en buena parte de las carreteras del país, es porque no les cumplieron, porque no los escucharon, porque no se comprometen además a firmar documentos. Eso es lo que nos dicen, nos acaban de decir en la radio algunos de los líderes de estos transportistas, que pues se comprometen de palabra, y eso, pues las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento, y no hay acuerdos reales o compromisos reales del gobierno, de las autoridades, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues mañana el caos en las entradas y salidas de las carreteras. ¿Por qué? Pues porque no hay seguridad. Además de otras cosas que exigen los transportistas como gremio, que son importantes para ellos, pero lo que han dicho es que el asunto principal es de la inseguridad en las carreteras, los robos, atracos, extorsiones, y vamos a ver cómo se ponen las cosas mañana. Como si le hiciera falta otro problema a la 4T, al gobierno del presidente López Obrador, que ya cada vez más está estigmatizado por ser un gobierno que no combatió a los delincuentes, a la violencia, al crimen organizado, al narcotráfico, y que al revés les dio oportunidad para que siguieran creciendo los grupos y organizaciones criminales en el país.